Es un gusto poder saludarles. Somos el grupo B3 y tenemos a bien pues exponer acerca de las normas internacionales de auditoría 710 y la NIA 720. Prácticamente la NIA 710 pues habla acerca de la información comparativa de las cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Y la NIA 720 pues habla acerca de las responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el alcance de la NIA 710. Y prácticamente el alcance dice que trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de los estados financieros. La naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. O sea que aquí prácticamente va a depender del marco de referencia que se esté utilizando, así esto pues se va a determinar o se va a deducir la naturaleza de dicha información comparativa. Las diferencias de enfoque en el informe de auditoría, pues básicamente son las siguientes. Aquellas que son de periodos anteriores, pues la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere pues únicamente pues al periodo actual. En el caso de estados financieros comparativos, ahí sí pues la opinión del auditor se va a referir a cada periodo para el que se presentan los estados financieros, ¿verdad? Dentro de los objetivos que establece dicha norma, pues está básicamente el obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en dichos estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicables relativos a dicha información comparativa. Y también, pues, prácticamente como decir, el producto final de esta norma, pues, trata también, o el objetivo, pues, tal vez más importante, es emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Dentro de las definiciones, pues, tenemos lo que es la información comparativa. ¿Y qué nos dice la norma acerca de esta definición? Pues dice que son importes e información a revelar incluidos en los estados financieros relativos a uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera que les sea aplicable. Las cifras correspondientes de periodos anteriores. Información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Y todo esto pues con el objetivo de que se interpreten de manera exclusiva en relación a los importes e información revelada del periodo actual. Y también dicha norma nos especifica qué son los estados financieros comparativos. Y la norma establece que es una información comparativa que consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluye a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. Prácticamente los estados financieros comparativos, pues es el periodo, los estados financieros del periodo actual que se están auditando y también estados financieros de periodos anteriores, ya sea de 1 o 2 años anteriores, ¿verdad? Entonces, estos serían estados financieros comparativos como la norma no lo establece. Entonces, esto es con relación a mi exposición y pues dejo el tiempo a nuestra compañera que continúa. Muchas gracias. Continuando con nuestra presentación, en este momento tengo a bien hablarles sobre los requerimientos de la norma. Como primer punto, los procedimientos de auditoría y el informe de auditoría. Procedimientos de auditoría. La norma nos indica que el auditor va a determinar si los estados financieros incluyen información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada. El auditor va a evaluar si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior
y si las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual. Informe de auditoría, cifras correspondientes de periodos anteriores. La norma nos dice que cuando se presentan cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes, excepto en las circunstancias que la norma nos describe. Un ejemplo de ello es cuando si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, este contenía una opinión con salvedades, se negaba la opinión o ya sea que contenía una opinión desfavorable y que la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no ha sido resuelta. También si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existía una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre el cual se emitió una opinión no modificada y si dichas cifras correspondientes no han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no van a prohibir al auditor a referirse al informe de auditoría del auditor predecesor. Y si decide hacerlo, va a señalar en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, también el tipo de opinión expresada por el auditor y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron a dicha opinión y la fecha de dicho informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones el informe de auditoría que las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido auditadas y sin embargo dicha declaración no va a eximir al auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Estados financieros comparativos. Cuando se expresan o se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se va a referir a cada periodo para el que se presentan los estados financieros y sobre lo que se expresa una opinión de auditoría. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. La norma nos dice que si el auditor incluye que concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior sobre el cual el auditor predecesor expresó previamente una opinión no modificada, el auditor comunicará la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno. Asimismo, los estados financieros del periodo anterior no han sido auditados y los estados financieros el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración también no va a eximir al auditor para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura contienen correcciones que afecten la forma material o de forma material a los estados financieros del periodo actual. Continúa mi compañero. Compañeros, un gusto saludarles. Para continuar con nuestra presentación, les hablaremos acerca de la norma internacional de auditoría 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información. El alcance trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a la otra información, tanto financiera y no financiera, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad. Los objetivos del auditor es, una vez se ha leído y se ha considerado la otra información, los objetivos del auditor son tener en cuenta si hay incongruencias materiales entre la otra información y los estados financieros, tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, y también responder de manera adecuada cuando el auditor detecte incorrecciones materiales. Es importante resaltar de que aunque el auditor no exprese una opinión sobre la otra información, es importante sobre la otra información presentada juntamente con los estados financieros, es importante que el auditor la evalúe y aplique procedimientos para detectar si existe alguna incongruencia entre esa información y los estados financieros que están siendo auditados. La norma nos da 3 definiciones.
El informe anual es un documento o conjunto de documentos preparado habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias o con la costumbre. Incorrección en la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce a error. Otra información, información financiera o no financiera distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente. Los requerimientos. Esta norma nos da 6 requerimientos. El número 1 es la obtención de la otra información. Y el auditor dice que debe de determinar mediante discusiones con la dirección el documento o documentos que comprenden el informe anual y el modo y momento en que la entidad prevé publicarlos. El tiempo con mi compañero, gracias. Continuando con nuestra presentación, yo tengo a mi cargo hablarles sobre los requerimientos de la NIE 720. Este requerimiento nos habla sobre las respuestas cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Nos dice la norma que si el auditor detecta que parece que exista una incongruencia material, discutirá la cuestión con la dirección y si es necesario aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en la otra información o existe una incorrección material en los estados financieros o el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. El siguiente requerimiento nos habla sobre las respuestas cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Nos dice la norma que si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado. O si la dirección rehúsa hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. El siguiente requerimiento nos habla sobre la respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Nos dice la norma que al leer y considerar la otra información, puede llegar al conocimiento del auditor nueva información que tenga implicaciones en su conocimiento de la entidad y de su entorno y por lo tanto puede indicar la necesidad de revisar la valoración del riesgo por parte del auditor o la responsabilidad que tiene el auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y en su caso de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros o bien la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los hechos posteriores al cierre. El siguiente requerimiento nos habla sobre el informe. Nos dice la norma que el informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado cuando en la fecha del informe de auditoría, en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información. O bien en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la otra información. Y el último requerimiento que nos habla sobre la documentación. Nos dice la norma que el auditor incluirá en la documentación de auditoría lo siguiente. Incluirá la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIE y la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIE. Esta ha sido toda nuestra presentación en base a la NIE 720. Muchas gracias por su atención.